Porque las leyes fueron hechas para conocerlas y aplicarlas. La Oficina de Asistencia Legal de la UCA presenta todos los jueves a las 9:30 de la mañana su espacio 30 minutos para conocer la ley. Un pueblo informado es un pueblo respetado. 30 minutos para conocer la ley. Todos los jueves a las 9:30 de la mañana, aquí por Radio YSUCA. ¿Y se dieron cuenta quién era el malo de la serie? Yo pensé que nunca lo iban a descubrir. Ay, no, pero lo más triste fue el final, usted. ¡Qué barbaridad! ¿A usted lo que le dio tristeza, niña Clarita? Es porque agarraron al galán de la serie. Bueno, y ustedes que no han entendido que no hay que estar haciendo reuniones en los pasillos y sin mascarilla. ¿Que no se acuerdan que hay COVID-19 o 20, como le quieran decir, pero es COVID? Ante la amenaza del COVID-19, es importante mantener siempre las medidas de prevención y evitar la propagación de la enfermedad. Si debes volver a tu lugar de trabajo, debes seguir y acatar los protocolos sanitarios establecidos. Por el momento, no es bueno hacer reuniones innecesarias o juntarte a platicar en grupo. Si te proteges tú, proteges a tu familia. YSUCA siempre con vos. Son las 7:30. www.ysuca.org.sb. Una voz sin fronteras, 91.7 FM, más que una generación. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA. En este espacio de La Entrevista estaremos conversando sobre militarización y funcionamiento de la institucionalidad en el país. Para eso ya se encuentra con nosotros el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, Saúl Baños, a quien le damos la bienvenida. Saúl, buenos días. Buenos días, Imelda. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Saúl, por acompañarnos nuevamente en este espacio. El presidente Nayib Bukele acusó a los alcaldes de Arcatao, Nueva Trinidad, San Ignacio y San Fernando de colaborar con el narcotráfico y contrabandistas después de que los alcaldes presentaron una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa denunciando la militarización y restricciones a la movilización de los pobladores. Según el presidente de la República, no hay puesto fronterizo, sino que los puntos ciegos son ocupados por narcotraficantes y contrabandistas. ¿Usted cómo ve esta situación, Saúl? ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, yo creo que este último hecho, en donde se involucra el presidente de la República, donde se involucra el estamento militar, se viene a sumar a una serie de medidas, de acciones que poco a poco van profundizando más el uso del ejército en labores que llamamos remilitarización, en labores que atentan contra el orden constitucional y el orden legal en el país. El caso de estos municipios, San Fernando, Nueva Trinidad, Arcatao, San Ignacio, es bien curioso. Es curioso porque ciertamente hay una intervención militar que viene en el contexto de la atención a la pandemia, que también lo hemos venido señalando desde FESPAD, porque la atención a la pandemia más parece ser que se ha hecho desde el estamento militar, la institución militar. Y se justificó cuando la pandemia estaba en el punto más alto, en el punto álgido, la intervención del ejército en esos municipios porque son fronterizos con Honduras. Y para regular el tráfico de personas que podrían estar pasándose salvadoreños hacia Honduras y viceversa, hondureños hacia El Salvador, el cierre de las fronteras, y allí se justificó el uso del ejército. Sin embargo,
dado que se abrieron las fronteras, los pobladores de esos municipios, los alcaldes también plantearon de que no tenía sentido la presencia militar en esa zona fronteriza. Hay que decir que estos municipios, al igual que otros municipios de El Salvador que tienen límites fronterizos con Honduras, con Guatemala también, tienen una actividad comercial, una actividad social que les permite el tránsito, libre tránsito hacia el vecino país o personas del vecino país hacia El Salvador. Salvadoreños que tienen incluso propiedades, ganado, actividad comercial, también personas que acuden a recibir servicios de salud, sobre todo personas extranjeras al país por la cercanía que les da el país y no acudir a sus hospitales de su propio país. Es decir, que hay una actividad de tránsito de personas. Sin embargo, los alcaldes buscaron a diputados y diputadas para hacer esa denuncia pública. Eso devino en las expresiones del presidente de dar órdenes por vía Twitter al ministro de la Defensa para que se incremente la presencia militar. E hizo algunos señalamientos que lo que se estaba haciendo era, primero, señala a los habitantes, que me parece que es una acción bastante irrespetuosa, de señalarles de que se dedican a labores del narcotráfico, pero también plantea que son las autoridades, en este caso los alcaldes, quienes facilitan y apoyan esa actividad ilegal. La verdad es que es una costumbre del señor presidente hacer ese tipo de comentarios, creo que con muy poco fundamento legal, porque si él tiene conocimiento de que verdaderamente hay actividades ilícitas de narcotráfico, lo que debería de operar es que el director de la Policía Nacional Civil, dado que es muy obediente del presidente de la República, realice las capturas que deba realizar. En flagrancia lo puede hacer perfectamente, pero hasta el momento solamente ha habido señalamientos de ese tipo y no ha habido ninguna captura. Hay que decir que El Salvador pues está considerado, no en el momento actual, sino de hace muchos años atrás, como parte del corredor en donde transitan toneladas de droga. Y sobre todo en esta administración de gobierno, que lleva un poco más de 16 meses, no hemos tenido conocimiento de que haya retención de alijos de droga, a excepción de lo que se conoció hace una semana y media, en donde se informó a los medios de comunicación que se capturó un furgón que transportaba un alijo de droga que se calculó que la venta en el mercado era de 33 millones de dólares. De ahí para acá no hemos tenido ningún conocimiento de que se haya capturado alguna persona que transportaba esa droga, y tampoco hemos tenido, en los 16 meses que lleva el gobierno, hemos sabido de que se haya capturado a una persona narcotraficante. Eso también da pie a pensar de que no hay una persecución del delito de esas personas que se dedican a esa actividad ilícita. Pero en este caso en particular sí se hace ese señalamiento. Y me gustaría también aprovechar decir que estos municipios de Chalatenango tienen una historia sumamente importante acá en el país. Estos municipios tienen una altísima capacidad organizativa porque se vieron afectados por las actividades que se dieron en el marco del conflicto armado en El Salvador. Hubo bastante desplazamiento de los pobladores por la intervención del ejército, estos pobladores que se fueron hacia Honduras y que luego de terminado el conflicto armado regresaron, repoblaron los municipios y desarrollaron con liderazgos de hombres y mujeres valientes capacidades de organización social. Y eso se ha dado a lo largo de todos estos años después de la firma de los acuerdos de paz. Y eso ha permitido que estos municipios tengan unas condiciones que ya quisieran tener otros municipios acá en el país. Y me quiero referir a dos elementos. Uno es el tema
de los bajísimos niveles, de los bajísimos índices de delincuencia y violencia que tienen esos municipios, esos 4. Son más municipios, pero estamos hablando de los 4 que se han señalado. Por ejemplo, cito un estudio, una información del gobierno actual. Por ejemplo, en noviembre, a principios de noviembre de 2019, la misma Policía Nacional Civil daba cuenta de que en el país habían 57 municipios con 0 homicidios. El departamento con más municipios sin homicidios en ese momento era Chalatenango. Tenía 18 municipios que tenía 0 homicidios. Estos 4 que están siendo señalados que hay actividad de narcotráfico son de esos municipios que presentaban en ese momento, en noviembre, 0 homicidios. Y eso no es el resultado de las intervenciones de las políticas de seguridad de los gobiernos anteriores ni del Plan Control Territorial, porque no están comprendidos dentro del Plan Control Territorial. Pero imagínense, es el resultado del trabajo organizativo que se ha hecho la municipalidad con la población. Eso hay que ponerle mucha atención. También, ahora en el contexto del COVID, hay que decir que estos municipios son los que presentan menos cifras de contagios. Arcatao es un municipio pequeño, que no tiene ni 3,000 habitantes. El riesgo de COVID es muy bajo. Esta categoría de muy bajo la da el mismo Ministerio de Salud, y hasta el día de ayer únicamente presentaba 17 casos de contagio de COVID. San Fernando también no tiene ni 3,000 habitantes, tiene 2,965 habitantes. Estas son cifras del mismo gobierno. El nivel de riesgo de COVID es muy bajo. Y solo presenta San Fernando, en toda la pandemia, hasta ayer, un caso de COVID. Nueva Trinidad, que es otro de los municipios señalados de que hay actividad de narcotráfico, tiene 1,351 habitantes. El nivel de riesgo de COVID es muy bajo, es la categoría más baja que clasifica el ministerio. Solo presenta en toda la pandemia 3 casos de COVID. Y San Ignacio, un poco más grande, tiene más habitantes, tiene 10,063 habitantes, según las mismas cifras del gobierno, y el riesgo de COVID es bajo. Y en toda la pandemia registra hasta el día de ayer 27 casos. Imagínense, tenemos 2 indicadores ahí sumamente importantes. Uno, los indicadores de 0 homicidio, violencia homicida. Obviamente habrá algunos registros, pero son muy pocos. Y en el tema de contagio de COVID, tienen una categoría de muy bajo. Es decir, que ahí hay un reflejo del trabajo que las municipalidades y también la población organizada ha tenido para tener niveles de convivencia ejemplares acá en el país. Pero ahí llama la atención el por qué está esa intervención militar. De ahí uno puede imaginarse escenarios que creo que algunos están más cercanos a lo que verdaderamente puede estar pasando con esta remilitarización de esos municipios. Hay que decir que estos municipios también han sido gobernados en las últimas, desde que el partido FMLN se constituyó como partido político después de ser un brazo armado, han sido gobernados por alcaldesas del FMLN. Y posiblemente esta intervención tenga algunos propósitos, algunos fines, algunos intereses políticos electorales. Podría ser. Y aquí quiero también amarrar este ejemplo de estos municipios de Chalatenango, esta intervención militar que está teniendo, con otras prácticas de intervenciones militares que se ha tenido en el marco de la pandemia. Hay que irnos un poco más atrás y recordar cuando en el Puerto de Libertad se estableció el cerco militar, denominado cerco sanitario por funcionarios de gobierno. Eso estuvo ahí, se presentaron demandas de inconstitucionalidad. La Sala Constitucional determinó de que el uso del ejército era inconstitucional y se incumplió porque se siguieron dando otros cercos sanitarios, otros cercos militares. Y más recientemente, cuando ya la pandemia había disminuido un poco la curva, tuvimos anuncios de rebrote por parte del gobierno. Hay que recordar que en el oriente del país
También se dieron cercos militares en San Francisco Botera, en San Miguel, en otros municipios, que curiosamente también son gobernados por el partido de oposición al gobierno. Igualmente sucedió más recientemente en el caso del municipio de Chalchuapa, en donde se establece un cerco militar, y ahí pudimos ver por medio de los comunicadores, medios de comunicación, de que también se estaba haciendo de manera paralela al establecimiento del cerco militar, campaña político-electoral, en donde candidatos de un partido político en particular, en específico, estaban haciendo entrega de paquetes escolares. Entonces uno mira eso ahí y puede sacar esas inferencias, esas deducciones. Y también hay otra posible razón por lo que se está haciendo esto. Es curioso que se hace esta intervención en estos municipios con el ejército, se hace ese tipo de señalamientos que me parecen irresponsables, de que las personas, los pobladores, están en actividades de contrabando de droga, de tráfico ilícito de droga, que los alcaldes también lo están haciendo. Y dije que había un antecedente de la captura de este alijo hace semana y media más o menos, pero ayer también nos enteramos de que tenemos la visita de un alto militar de los Estados Unidos, entiendo que pertenece al Comando Sur, y que justamente viene a tocar el tema del narcotráfico en la región. Antes de visitar el país, visitó Honduras, justamente en la misma labor. El gobierno de El Salvador, los gobiernos del Triángulo Norte, parece ser que tienen compromisos también con este gobierno de los Estados Unidos, con los anteriores en la lucha contra el narcotráfico. Podría ser eso, curiosamente, como para justificar de que el gobierno de El Salvador está haciendo algunas labores en contra del narcotráfico. Hay que recordar también que se ha manejado el concepto de policía transfronteriza. El ejército ha tenido, los ejércitos de Centroamérica han tenido una actividad siguiendo los lineamientos de ese país del norte. Entonces yo creo que por ahí podría estar la cuestión. Sin embargo, esas acciones son atentatorias también contra el ordenamiento constitucional, contra el ordenamiento legal de El Salvador, pero fundamentalmente contra la población salvadoreña misma, que se le está haciendo señalamientos de actos ilegales, de actos constitutivos de delito, cuando no hay ninguna investigación, no hay ninguna apuesta formal ante la Fiscalía General de la República para que se dé. Por supuesto que nosotros como FESPAD estamos desde hace muchos años instando a los distintos gobiernos de que verdaderamente ataquen la labor del narcotráfico, la labor del crimen organizado, y que no únicamente las distintas expresiones de violencia acá en el país sean únicamente señaladas a sectores empobrecidos, ¿verdad?, a sectores marginados que tienen muy pocas oportunidades de insertarse en la vida productiva del país. Entonces, si efectivamente hubiera voluntad para atacar un problema como lo es el narcotráfico, creo que otros resultados y otras acciones se deberían de estar implementando acá en el país, y no únicamente atacando mediáticamente a adversarios políticos, atacando a pobladores que han tenido una altísima capacidad organizativa en pro de mejorar sus relaciones comunitarias, y creo que tienen esos resultados porque ya me he referido a dos indicadores que son sumamente importantes acá en el país, Imelda. ¿Cómo no? Saúl, también el párroco de San Bartolomé Apóstol de Arcatao denunció que ha habido un hostigamiento, un acoso hacia los habitantes de estos municipios que han denunciado la militarización, sobre todo hacia los jóvenes, que ha sido una denuncia bastante recurrente en los últimos años, pero sobre todo durante la gestión de Nayib Bukele. Y ya usted mencionaba el contexto de estos municipios en cuanto a la guerra civil en El Salvador, y recordamos también las dictaduras militares y la represión militar entre 1930 y 1980. Teniendo en cuenta, Saúl, toda esta historia reciente del país, ¿qué riesgos considera usted que pudieran haber con el uso actual de la Fuerza Armada? Bueno, hemos venido planteando, no desde hoy, y no es únicamente los señalamientos hacia el gobierno actual, sobre la inconveniencia
legal sobre el incumplimiento de los acuerdos de paz, incluso con el incumplimiento de lo que establece la Constitución de la República como producto de la reforma constitucional que se dio tras la firma de los acuerdos de paz, en cuanto a separar las labores de seguridad pública que le son propias a la Policía Nacional Civil y también la Defensa Nacional que es propia del Ejército. Eso lo hemos venido remarcando desde los gobiernos de Arena, porque hay que recordar que los grupos de tarea conjunta, es decir, la actividad unida tanto por miembros del Ejército como la policía, vienen desde entonces, pero se ha venido teniendo, en la medida en que los distintos gobiernos se han venido sucediendo, una intervención en actividades que no le son propias, que no le son facultativas a la Fuerza Armada. Y poco a poco se ha ido profundizando y es ahí donde ha venido cobrando vigencia el concepto de la remilitarización. Nosotros hemos venido diciendo de la inconveniencia que tiene la remilitarización en el país y poco a poco eso ha ido avanzando. Allá por 2011-2012 se nombró a la general Munguía Payés como como ministro de Seguridad y al general Ramón Salinas como director de la Policía Nacional Civil. En ese momento, nosotros como FESPAD, junto a otros ciudadanos, presentamos una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia porque considerábamos que esos nombramientos eran contrarios a lo que establece la Constitución. En esos artículos, precisamente, que me he referido de la separación de las facultades legales de esas dos instituciones. Un año después de presentada la demanda, la Sala Constitucional nos dio la razón como demandantes y ordenó que se separaran del cargo a estos dos militares de esas dos instituciones. Decir que ocurrió eso, pero la Sala Constitucional emite una resolución, una sentencia, pero aquí hay un dato sumamente interesante. El gobierno en ese momento obedeció la resolución, la obedeció. Ahora, ¿qué ha pasado recientemente? De que ha habido nombramientos de militares al frente de la Policía Nacional Civil. El director actual proviene del Ejército y ahí hay unos conceptos en el estamento militar sobre condiciones de retiro, etcétera. Los militares ellos mismos manifiestan que siguen siendo militares. Si traigo a colación cómo puedo reforzar esto que estoy diciendo, porque en el caso del coronel inocente Orlando Montano, que fue recientemente condenado en la Audiencia Nacional Española, nosotros las organizaciones hemos dicho algunas veces y nos hemos referido a él como el ex coronel Inocente Montano, y nos han corregido sus defensores, nos han dicho, no, un militar nunca deja de ser militar, y él es coronel y sigue siendo coronel. Bueno, entonces apliquemos también esa misma argumentación al director de la Policía Nacional Civil. Es un militar. Y por lo tanto, en cumplimiento también de aquella sentencia, que es jurisprudencia de la Sala Constitucional, no debería estar al frente ahí. Y se ha objetado. Hay una demanda presentada ante la Sala Constitucional prácticamente bajo los mismos argumentos de aquella demanda que se presentó en 2012. Esperaríamos que la Sala resuelva. Y esperaríamos que si la Sala resuelve en los mismos términos que resolvió allá en 2012, también lo haga hoy, pero que se obedezca lo que la Sala plantee. Igual sucede con la persona que está al frente de la dirección de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que proviene del Ejército. Y hay que recordar que la Policía Nacional Civil es una entidad profesional cuyos miembros reciben un adiestramiento en esa Academia Nacional de Seguridad Pública. Y ahí es donde se le adoctrina, se le da filosofía de respeto a derechos humanos, como debería ser, en la Academia Nacional de Seguridad Pública, pero se tiene al frente a un militar. Entonces, vemos que de manera institucional también la remilitarización va avanzando. Y preocupa también que la Policía Nacional Civil está teniendo una labor
que se mimetiza, que se confunde con el ejército, incluso hasta en condiciones del diario vivir. Ustedes, nosotros podemos ver un pelotón o un equipo de seguridad que anda patrullando las calles, pero uno no logra identificar quién es el soldado y quién es el miembro de la Policía Nacional Civil. Eso para la población, para el diario vivir, tiene una suma importancia, porque el elemento confianza que ha venido construyendo la Policía Nacional Civil con la población es sumamente importante. Aquel concepto de policía comunitaria, el policía cercano a la población que le genera confianza porque sabe que le va a respetar sus derechos humanos. Eso poco a poco se está perdiendo, porque la gente está perdiendo la confianza en la Policía Nacional Civil y eso es lamentable. Y ahí es donde devienen los abusos, como los ejemplos que usted estaba planteando, particularmente contra las juventudes, ¿verdad?, que se criminaliza por condición y no por acción. Eso hemos tenido varios casos. Cuando me refiero que se criminaliza a priori por condición, me refiero que a los jóvenes que tienen una apariencia según el criterio subjetivo de ese agente de policía, lo apresan o lo maltratan y le violentan sus derechos humanos. Y eso es tolerado institucionalmente. Incluso los organismos de control internos de la Policía Nacional Civil, como la Inspectoría General del Ministerio de Justicia, antes se llamaba Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, se le elevó el rango para que tuviera facultades legales, de autoridad, de jerarquía, para poder inspeccionar acciones ilegales de los policías, de los malos elementos de la policía. Hemos tenido durante estos 16 meses muy poco conocimiento de la actividad que tiene la Inspectoría de la Policía Nacional Civil, como que si no hubieran casos de abuso policial. Sí los hay. Se desinstaló también la mesa de actuaciones policiales en donde participábamos organizaciones de derechos humanos, también representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, de la Policía, que permitía un espacio habilitante para tener diálogo y también denunciar y decir, miren, esto está pasando en la policía, en las comunidades, y para que se pudieran hacer las correcciones precisas. Eso se ha perdido y se ha remilitarizado la seguridad pública. Se han naturalizado las razones por las cuales fueron creadas la Policía Nacional Civil. Pero nosotros todavía tenemos la esperanza de que esto se pueda rescatar. ¿Cómo? Uno, devolviéndole las facultades que tienen los agentes de la Policía Nacional Civil. Nosotros como FESPAD reconocemos la importancia que tiene la Policía Nacional Civil como entidad nacida de la firma de los acuerdos de paz. Y el espíritu, la filosofía civil es sumamente importante de esa institución. Y también reconocemos, porque no únicamente criticamos aquellas acciones que son contrarias a los mandatos legales que tienen la institución como tal en los distintos niveles jerárquicos de la policía, porque también a veces únicamente se señala a los agentes de la policía y no es cierto de que todos los agentes son malos, no es así. Hay en su mayoría agentes, también cabos, sargentos, nivel operativo, por supuesto que también hay nivel ejecutivo en la Policía Nacional Civil, sumamente comprometida, sumamente consolidada en su formación, respetuosa de los derechos humanos, y sabemos que no todos los miembros de la Policía Nacional Civil comparten algunas políticas de remilitarización de la policía, porque el resultado de esa institución tan importante para el país es fruto de ellos también, que hay gente sumamente preparada en la Policía Nacional Civil, tienen otro tipo de preparación, hay psicólogos, hay abogados, hay sociólogos, hay ingenieros que tienen esa formación policial también. Entonces, dicho esto, también creemos que dentro de la Policía Nacional Civil hay personas que tienen una formación policial y tienen otra formación de otra índole que es sumamente importante, una formación humanística que le puede fortalecer esa concepción humanitaria, humanística a la Policía Nacional Civil, pero no, se nombra a un militar. Entonces ahí vemos de que hay una intencionalidad de
tener una política pública de persecución del delito militarizada. Y no solo persecución del delito, sino también de control social. Lo hace la Fuerza Armada, cuando esta institución no está preparada para hacer labores de seguridad pública. Su preparación es de otra índole. Pero igual también consideramos como FESPAD que dentro del ejército, tanto a nivel operativo, al nivel más bajo operativo, como también toda la jerarquía, hasta llegar a rangos elevados, hay personas que son sumamente conscientes, y creería yo de que no están de acuerdo del todo con algunas decisiones que se están tomando desde el gobierno y la utilización que se hace del ejército. Y también otra cosa que nos preocupa grandemente es que los titulares de ambas instituciones, tanto la Policía Nacional Civil como del Ejército, el ministro de la Defensa Nacional, están siendo totalmente obedientes del presidente de la República, incluso desobedeciendo algunos mandatos judiciales que se están dando. Y hemos visto algunos casos recientemente en donde se ha incumplido por parte del director de la Policía Nacional Civil algunos mandatos legales que ha tenido que cumplir y no los ha cumplido. Ha tenido desobediencia, al igual que el ministro de la Defensa Nacional. Saúl, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero al regresar también la audiencia tendrá la oportunidad de hacer preguntas o comentarios sobre el tema que estamos tratando esta mañana. Así es que volvemos de inmediato, no nos cambie. YSUCA, una voz sin fronteras. 91.7 FM. Más que una generación. Normita, ¿qué está pasando? Ay, Maritza, han venido a desalojarnos a toda la comunidad. Dicen que no podemos vivir acá porque no tenemos las escrituras de propiedad y somos invasores. Eso es injusto. Si la comunidad tiene más de 50 años de habitar acá, las personas que vivimos en las comunidades no somos delincuentes. Esa es la realidad que enfrentamos día a día las comunidades que vivimos en inseguridad jurídica, sin una vivienda adecuada. La seguridad jurídica es uno de los elementos que debe cumplirse para contar con una vivienda adecuada, y significa que las comunidades tienen derecho a vivir con dignidad y seguridad. Necesitamos una respuesta de las instituciones del Estado para evitar que miles de familias vean vulnerado su derecho a una vivienda adecuada. ¡No más desalojos! Este es un mensaje del Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra, Movitierra, y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. ¿Y se dieron cuenta quién era el malo de la serie? Yo pensé que nunca lo iban a descubrir. Ay, no, pero lo más triste fue el final, usted. ¡Qué barbaridad! ¿A usted lo que le dio tristeza, niña Clarita? Es porque agarraron al galán de la serie. Bueno, y ustedes que no han entendido que no hay que estar haciendo reuniones en los pasillos y sin mascarilla, que no se acuerdan que hay COVID-19 o 20, como le quieran decir, pero es COVID. Ante la amenaza del COVID-19, es importante mantener siempre las medidas de prevención y evitar la propagación de la enfermedad. Si debes volver a tu lugar de trabajo, debes seguir y acatar los protocolos sanitarios establecidos. Por el momento, no es bueno hacer reuniones innecesarias o juntarte a platicar en grupo. Si te proteges tú, proteges a tu familia. YSUCA, siempre con vos. Comprometidos con el presente, apasionados por crear un mejor futuro.
91.7 FM, YSUCA. Ocho de la mañana con 4 minutos. Gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana, en este espacio de la entrevista, estamos hablando sobre militarización y funcionamiento de la institucionalidad en el país. Está con nosotros Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Usted puede llamarnos al 2210-6924, 2210-6925 o también enviarnos sus mensajes de texto o de voz a nuestro número de WhatsApp, el 75 71 27 79. Le damos paso a la primera llamada que tenemos en línea. Buenos días. Adelante. ¿De dónde nos llama? Buenos días, Imeldita. Buenos días. Buenos días, señor Baños. Soy Carlos Cali y ahora estoy en Santo Tomás. Adelante. Me preocupa profundamente que el gobierno actual haya mandado a militarizar Chalatenango y sobre todo los puntos fronterizos. Yo conozco perfectamente todo el territorio nacional y conozco más a Chalate. Ahí tengo familia. Y no lo defiendo. Pero militarizarlo así, porque así es el daño más cruel que se le hace a una población empobrecida, masacrada, y que de ajuste ahora tenga que estar amenazada por el Ejército y la Policía Nacional Civil. Si hay un estudio en el que se marque que en efecto el narcotráfico está pasando por allí, hay drones. ¿Por qué no ponen un dron permanente y fotografiando cuánto entra y sale por la frontera? Y no hacerlo a mansalva, pues tenemos ahora una buena tecnología que solo se usa para resguardar sus propios intereses. Cada vez que, y no sino que todos los gobiernos, porque no voy a echar a yo no tengo partido, inventan algo, es porque otra cosa están haciendo. Inventaron, perdóneme por favor, inventaron la venida de unos tiburones blancos a atacar a los bañistas de todo el Puerto de la Libertad hacia hacerse un salto. Lo que estaba sucediendo, pasando cantidades enormes de narcotráfico, de droga. Pudiera ser que sea igual. ¿Por qué no persiguen a los delincuentes que están en la Asamblea Legislativa? Hay narcotraficantes, hay delincuentes que han matado gente. Entonces, este gobierno y todos los gobiernos encubren sus necesidades personales y estar arruinando a la pobre gente. Yo conozco Chalate, yo sé cómo son sus calles, cómo son su gente que va desde las 5 de la mañana con su cuma debajo del brazo a chapudar en las piedras, porque nos robaron hasta las mejores tierras. Entonces, si hay un estudio perfecto, señor presidente, que a usted le conste que eso existe, hágalo. De lo contrario, se está cometiendo un crimen contra una población que ha sido diezmada, desgraciadamente, desde siempre. Buenos días, y buenos días, señor Baños. Buenos días, tenemos una llamada más. Buenos días, adelante. ¿De dónde nos llama? Muy buenos días. Buenos días. Juan José Saizama de Cujedancingo. Adelante. Quiero plantear varios elementos así, de manera, valga la redundancia, puntual. 9 de febrero 2020, en base al artículo 167 de la Constitución de la República, el Consejo de Ministros convoca una sesión extraordinaria a la plenaria de la Asamblea Legislativa, legalmente, constitucionalmente. ¿Con qué perspectiva? Para hacer conciencia a que ellos den el dinero que estaba en préstamo para el control territorial. Ahora bien, 9 de febrero, cayó día domingo, no había ningún empleado, solamente los señores militares, los señores que custodian ahí. Ellos dicen que ante la Fiscalía que no hubo ninguna presión, ni violencia. 3, habían 28 diputados que fungía como presidente en funciones, el diputado Guillermo Gallego. A falta del presidente y el primero en funciones no estaban Ponce ni Norma Quijano, le correspondía ahí. Es más, el presidente de la República entró ahí donde está la plenaria y oró y pidió y concientizó. 3, cuando salió el presidente de la República nunca ejerció ningún tipo de violencia. Hasta Dios me dijo que tenía paciencia. 4, llegaron bastante Fuerza Armada, es cierto, Policía Nacional Civil, ellos dicen dispositivo de seguridad. Exactamente. ¿Por qué?
porque sabemos perfectamente, todo el mundo lo sabe, que Arena y FMLN tienen miembros que han pactado con pandilleros. ¿Qué sucedió? Y está bien que hayan puesto un cordón militar al torno de la asamblea y la misma asamblea. ¿Por qué? Porque había temor que estos sujetos areneros y FMLN que tienen relación con pandillas podían mandar a alguien de los pandilleros y que tiran bombas, tiran balazos, y por eso también habían francotiradores. Fue un dispositivo de seguridad. 4, 5, si el presidente de la República hubiera tenido deseo de hacer un golpe de Estado, él tiene toda la capacidad, está a su disposición la Policía Nacional Civil y también la Fuerza Armada. Yo pienso que decir que un golpe de Estado fallido, falso. Esa es una bofetada a la inteligencia. Gracias. Bueno, gracias, amigo. Tenemos una llamada más en línea. Le vamos a dar paso de inmediato. Buenos días. Adelante. ¿De dónde nos llama? Buenos días. Buenos días. Bueno, parece que hemos perdido ahí la comunicación, pero tenemos más audios que nos llegan a través de WhatsApp. Le vamos a dar paso para escucharlos en este momento. Buenos días, Radio UCA. Buenos días, Imelda, licenciado. Yo quiero referirme a este tema porque lo viví en mi vida profesional. Trabajé en esa frontera Honduras-El Salvador en la posguerra para el sector agropecuario de esa zona. Y saben que bien importante es las poblaciones fronterizas de Honduras y El Salvador, porque hay cierta unión en la parte comercial. Los días martes, columnas de camiones que vienen de un lugar llamado San Pedro, de Vía Victoria, Cabaña fronterizo con Honduras, a vender ganado. Iban llenos de nuevo con todo tipo de comercio de Sensuntepeque y de Vía Victoria. Lo mismo Sensuntepeque para el lado nororiente. Igual los días de comercio de este municipio, que son los jueves, si no me equivoco, y domingo, son muy fuertes por la cantidad de personas que vienen de la zona fronteriza de Honduras a comprar a El Salvador o a estos municipios. Es más, hay un dato curioso, mucha gente, pero la mayoría de gente de la zona fronteriza de Honduras vienen a los hospitales salvadoreños, especialmente a la clínica de Vía Victoria y de Sensuntepeque, Cabaña. Miren que es bien importante la relación de estas poblaciones y la unión que tienen en cuanto a su relación de comercio. Por eso es bien importante. Puede haber un poco de tráfico de productos que no pagan impuestos, por supuesto que sí, pero el beneficio que tienen estas municipalidades en cuanto al comercio de Honduras para El Salvador es bien importante y creo que se le está haciendo mucho daño. Un saludo, mis hermanos de la UCA y licenciado, gracias por el programa. Bueno, gracias al amigo. Tenemos llamada en línea, le vamos a dar paso de inmediato. Buenos días, adelante, ¿de dónde nos llama? Buenos días. Bueno, parece que ahí no nos escucha el amigo. Buenos días, adelante, ¿de dónde nos llama? Gracias, bienvenida el invitado, el señor Baños. Sí, buenos días. Quiero decirle que este presidente actúa de esa manera porque primeramente tiene miedo de que se le saquen los chirajos al sol, porque ahorita ya robó millonadas y yo no sé qué es lo que estamos haciendo. Lo vamos a investigar hasta que se salga y 10 años más. Yo quiero decirle que lo hace por miedo, por incapacidad y capricho de tener el poder. Por eso ha comprado la Fuerza Armada, la Policía Civil. Y fíjese que ayer o anteayer estaba escuchando de que ha aumentado la seguridad en esta gente que le dicen patrulleros. Entonces, que averiguó la Corte de Cuentas, la Asamblea, lo que está haciendo es pilfarrando el dinero en nada. Ya esos cuerpos, solo la policía debería existir y no la Fuerza Armada. Es un gran dineral el que está invirtiendo en ellos. Y le voy a decir, no hay evidencias de esos puntos ciegos. Yo sé que los puntos ciegos son peligrosos, pero fíjese que no ha incautado nada. El mar es más peligroso del narcotráfico. El FMLN incautó una desmillonada de drogas y de dinero y de los narcotraficantes. Bueno, ahí se le cortó la llamada a doña Miriam, le agradecemos por su sintonía. Tenemos más llamadas en línea. Buenos días, adelante, ¿de dónde nos llama? Buenos días, joven Imelda. Buenos días. Te llamo de acá, de Santa Ana, del lado de Cantón Los Amates, San Sebastián, Salitrillo. Gracias. Oiga, me enseña, sí, muy amable licenciada, en lo concreto.
Este es el comienzo de una nueva dictadura militar. Y todas las organizaciones sociales, la población civil, incluso ustedes como tanque de pensamiento, les voy a decir algo, se las jugaron chuco al apoyar a este delincuente, que seguramente él es el narcotraficante, Nayib Bukele. ¿Ah? ¿Ah? ¿Y qué se puede esperar? Es el comienzo de una nueva dictadura militar, y el sinvergüenza cínico del vicepresidente Ulloa, siendo abogado, el gran sinvergüenza, y avala esta política sucia, ¿verdad? A saber qué está escondiendo este desgraciado, ¿por qué no da la cara con todos los millones que se ha gastado? Ese hospital, la gente tonta cree que es el hospital El Salvador, si esas son las instalaciones de circo. ¿Ah? Lo que ha hecho ese delincuente es solo ir a remodelar, pero toda la gente, incluso las organizaciones, apoyaron a ese partido, ganga. ¿Quiénes gallegos que ayer salió hablando de que no importa que no les paguen si ese ha sido un gran delincuente, señalado como delincuente, escuadronero? ¿Por qué no dice Nayib Bukele de las relaciones íntimas que tiene él y sus allegados, la Choli, con la gente de las pandillas? De eso no dice nada. Son cortinas de humo, pero detrás de esas cortinas de humo, preparémonos todos, porque pueda que vuelvan a sacar las tanquetas y después a puros balazos nos va a agarrar, porque este dictador ya entró con el aval del pueblo ignorante a instalarse como dictador. Para eso miraba, para dictador. Así es que hoy ya estuvo, el arroz está cocinado y hasta los tanques de pensamiento, qué ironía, lo apoyaron. Muchas gracias, Imelda. Y le digo estas palabras no para dañarla. Cómo no, gracias. Porque es la verdad. Sí, tenemos una llamada más, va a ser la última que recibamos en este espacio, le damos paso. Buenos días, adelante, ¿de dónde nos llama? De la colonia de Santa Lucía. Adelante. Queda claro de que Nayib Bukele, desde que inició y se introdujo a la política a través del FMLN, tenía un objetivo bien claro: participar en la política para desarrollar su proyecto político. Este es el punto. Y comenzó a ganarse a toda la gente que él sabía que lo podía apoyar, y lo logró. Ahora, toda esa gente que lo apoyó y se está dando cuenta cuál es el objetivo de él, despilfarrar el dinero para hacerle creer al pueblo de que él ha sido y va a ser el presidente que trabajó por beneficiar al pueblo, pero nos estamos dando cuenta de que solo es un proyecto personal. Toda esa gente que lo apoyó está obligada a parar a Nayib Bukele. Bueno, agradecemos ahí al amigo. Tenemos más mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Escuchamos un audio que nos está llegando en este momento. Buenos días, les hablo de aquí de San Salvador, excelente entrevista, y el licenciado Baños, creo que escuché el nombre, no sé si le estoy cambiando, pero la verdad que él tiene razón en todo lo que expresa. La sensación que tenemos en el pueblo es como que Bukele, con su cerebro que lo tiene ubicado en el dedo gordo del pie, se me imagina, ha sabido escoger la gente que ha puesto en los puestos claves. Gente o conocida por él o por sus referencias para beneficio propio, pero no sabe que también estas personas no son leales a él, sino que ellos son leales a los intereses personales de cada quien. Entonces, el temor podría ser de que les esté dando un bombón a ellos, ¿verdad? Y que de un momento a otro le tiren el bombón en la cara. Y como pueblo, eso seríamos los más afectados. Bueno, gracias a la amiga por su mensaje. Tenemos más mensajes de texto. Dice, no busque confundir ensuciando la imagen del FMLN y de toda una historia por ganar más diputados y hundir más al país de lo que lo ha hecho en apenas un año de su incompetente gobierno de sus amigos burgueses.
Un mensaje más dice, no cabe duda que toda acción contra municipios contrarios al actual gobierno son de índole electorero. Lo importante es pronunciarse ante los medios para no dejar pasar estos atropellos. Por suerte contamos con medios como la YSUCA para denunciar estos atropellos. Leo un mensaje más que nos llega. La excusa del narcotráfico es la mentira más grande que puede ejecutar para militarizar a los pueblos que históricamente han sido afectados por esta. El brazo militar es el arma de este gobierno que ha dejado de lado los derechos humanos. Un mensaje más que nos llega a través de nuestras redes sociales. Dice, los chalatecos no tienen miedo, vienen de una guerra cruenta y fratricida, donde estuvieron invadidos por ambos bandos. Ahora la Fuerza Armada les brinda seguridad y alimentación. Felices estarán los que no utilizan los puntos ciegos para delinquir. Y un mensaje más a través de nuestras redes sociales. Dice, debió saber anticipadamente el presidente de la resolución de la Corte de Cuentas sobre los actos de corrupción cometidos durante su administración municipal y por eso tiró esa cortina de humo de la señalización a los pobladores de estos municipios. Ahí tenemos la participación de nuestra audiencia. Saúl, le damos paso a usted para sus comentarios. Cómo no, Imelda, muchas gracias y muchas gracias a las personas que también expresaron sus posturas. Deduciendo de estas intervenciones de los radioescuchas, creería yo de que está claro de que la intervención militar en estos municipios y en la orden de aumentar la remilitarización tiene un fundamento bastante bofo, de muy poco peso, ¿no? El tema de la actividad relativa al narcotráfico creo que es una justificación, en este caso particular, muy, muy débil. Con esto no quiero decir de que estemos diciendo que en el país no hay narcotráfico, por supuesto que sabemos que lo hay, pero ya me he referido a ese tema. Creo que una de las personas que intervino y que dijo que conocía perfectamente la zona fronteriza de los municipios que estamos mencionando y también se extendió un poquito más a la zona de Cabañas cuando mencionaba San Pedro. Yo diría también toda la zona fronteriza. Hay que recordar que hace algunos años el tema de Nahuanterique fue muy, muy discutido en los medios de comunicación nacional por justamente problemas limítrofes y por el paso de los hondureños, de los salvadoreños a ambos países. Yo creo que hacer este planteamiento que hace el presidente de la República es de conocer también el país. Yo creo que esta persona que se refirió a esta actividad comercial, a las necesidades de satisfacer derechos de salud, lo ha descrito muy bien. Pareciera ser que el presidente desconoce eso. Puntos ciegos, así denominados, por supuesto que existen. Los municipios estos de Chalatenango están divididos por el río Zumpul. Se pasan de una ribera a otra del río y están en uno o en otro país. Así sucede también en Cabañas, con el río Lempa, que divide ambos países. Y esa ha sido una actividad histórica del país. Por supuesto que podrían haber algunas actividades ilícitas de pequeña monta, pero bueno, es donde el gobierno debe de cumplir con su cometido legal. Y reitero, yo creo que está claro de que hay una intervención y una toma de decisiones que persigue o que tiene otro interés. Yo creo que debo de volver a plantear o hacer el planteamiento más estructural, más estratégico, porque a veces nos entretienen en cosas como esta, de ese señalamiento que se hace vía tweet, y nos desvían la atención a que discutamos ese punto en particular. Y querer entender toda la generalidad de una particularidad, en este caso de ese señalamiento que se ha hecho a los alcaldes, a las poblaciones de estos 4 municipios, es lo que en buen salvadoreño ha dicho algún oyente por acá, son cortinas de humo. Pareciera ser que es eso. Y no nos desviemos de lo estructural. Veamos el tema de la seguridad pública, que es sumamente importante. Veamos el tema de si hay o no plan de seguridad pública acá en el país. Está el denominado control territorial, plan control territorial, pero no lo conocemos.
Se ha dicho que está en su fase 3. Se ha dicho que se ha ejecutado medianamente la fase 1 y la fase 2. Hay que recordar y volver la mirada a la importancia que tiene el plan de seguridad pública y hay que exigirle al gobierno que establezca uno. La seguridad pública es importante, es una relación entre la garantía de seguridad y el uso de la libertad de las personas. Ojo con esto, repito, es una relación de garantía de seguridad y el uso de la libertad. Y con el ejército se está impidiendo el uso de la libertad de las personas. Usted decía, Imelda, se refería a que principalmente a los jóvenes, pero no a todos los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes de comunidades empobrecidas, a jóvenes que por su condición, por su apariencia, dicen este es delincuente y ahí se ensañan contra estos jóvenes. Pero hay que volver a esa discusión de la necesidad del tema de seguridad pública, al tema de la política de seguridad pública, que debe responder no solo a la reducción de la criminalidad, eso es positivo, la reducción de la criminalidad, pero también debe de responder a la percepción de la sociedad. Y la percepción de la sociedad pareciera ser, con estas decisiones que se están tomando, de remilitarizar la seguridad pública, y yo me remito nuevamente a las intervenciones que han tenido las personas que hablaron. Hay una percepción de que no hay ni libertad, que se está coartando la libertad con la intervención del ejército, con esta actitud que se está teniendo, con las actividades de remilitarización, y que la percepción de la gente no va a fortalecer la confianza que se ha venido construyendo en la Policía Nacional Civil. Y también quiero referirme a que el diseño de la policía no es lo mismo un Estado totalitario que un Estado social democrático de derecho. En ambos debe de prevalecer, porque esa es una función que tiene el Estado. El monopolio estatal del uso de la fuerza, pero se da de manera distinta entre un Estado totalitario que pareciera ser autoritario, que pareciera ser que ahí nos estamos acercando, que un Estado social democrático de derecho. Entonces, en un Estado social democrático de derecho, el uso de la fuerza por parte de los agentes de autoridad, la policía y el ejército, es sumamente limitado y restringido a los linderos que establece la ley. En un Estado autoritario no lo es. Y pareciera ser que ahí nos estamos acercando a ello. Porque ya dije, puse ejemplos. Miren, el director de la policía no está obedeciendo los mandatos judiciales, los mandatos de autoridad. No está obedeciendo tampoco el ministro de la Defensa. Y ojo con eso, ese es el peligro de lo que estamos llegando. Y quiero también decir algo sobre lo que venía desarrollando antes de las llamadas. Quiero referirme a un Twitter del director de la Policía Nacional Civil, creo que salió anteayer, en donde de manera pública, pues en su cuenta oficial de Twitter, les dice a los agentes de la policía que ya se les depositó su salario y que también se les deposita el bono de $100. Mire, si es que es una obligación estatal, no es un regalo el que está dando el director ni ningún funcionario. Los policías tienen derecho a recibir su salario, así lo han recibido desde que están formando parte de la policía, y no tiene por qué hacerle público de que se le está depositando, es que no es un favor. Eso es un carácter utilitarista, y además se le dice que se le está dando el bono de $100. Es que no se le debería estar dando bono al policía, si ellos tienen una carrera policial que determina que el escalafón policial debe de otorgarles aumentos salariales de manera permanente sin que se le esté manejando como que es un regalo por el trabajo que están haciendo. No sé, que es una obligación estatal que se le paga a todos los funcionarios, y en este caso la Policía Nacional Civil. No hay que deshumanizar la Policía Nacional Civil, no hay que hacerlo. Y el Estado, esta sociedad salvadoreña, no puede estar exigiendo un policía de primer mundo dándole los elementos de un trato de ciudadanos de segunda. Van a disculparme las autoridades de seguridad. Y no solo de este gobierno, hay que decirlo, que a los policías, a quienes nos dan la protección ciudadana, se les trata de manera deshumanizadora.
Y los policías lo saben perfectamente. No obstante eso, están haciendo una labor sumamente importante. Yo creería que hay que repensar, el gobierno tiene que repensar, reflexionar sobre cómo están conduciendo el gobierno en su generalidad, pero lo que es sumamente importante, la política de seguridad de este país. Y como decían las personas que hablaron, hacia dónde nos están llevando es lo que realmente preocupa. Yo nuevamente repito de que la población debe estar con los ojos bien abiertos, leer entre líneas en lo que pasa y también no distraerse en algunos elementos que aparecen en algunos medios de comunicación que están como alineados con el oficialismo y que nos distraen de las cosas sumamente fundamentales y estructurales del país. Es bueno atender los fenómenos, pero este gobierno como que tiene esa habilidad, dado de que tiene una estrategia comunicacional bastante fortalecida, financieramente hablando, y nos marca la agenda pública en donde debemos de estar centrados en la discusión, y eso nos distrae. Es sumamente importante, hoy que se está discutiendo el presupuesto general de la nación del próximo año, ver dónde están las trampas. Se nos está diciendo de que hay un presupuesto que tiene una concentración, un aumento en la política social, cuando no tenemos hasta el momento también una política, un plan social. No lo han presentado, no sabemos si ya está concluido, que debió haber estado concluido en diciembre de 2019, pero se está diciendo de que se está mejorando el presupuesto para educación, para salud. Qué bien, pero la pregunta es cómo lo van a financiar. La ministra de Economía ha dicho que hay una proyección de crecimiento del 5% para el año 2021, cuando en los últimos quinquenios El Salvador no ha llegado ni al 2%, sino la proyección ha sido el 2%, pero no llegamos ni al 2%. Y hoy en las condiciones que nos ha dejado la pandemia, no solo el país, sino que la región y el mundo, las posibilidades de llegar a ese 5% es sumamente ilusorio. Nos están queriendo mentir, nos están queriendo engañar. Bueno, Saúl, muchísimas gracias. Lastimosamente se nos ha terminado el tiempo de este espacio de la entrevista, pero más adelante seguiremos hablando sobre estos temas importantes para la población. Gracias por habernos acompañado esta mañana. No, muchas gracias a usted, Imelda, a YSUCA. Y bueno, lastimosamente no quedó tiempo para conversar de otros temas que también son sumamente importantes acá en el país. Un agradecimiento a las personas que hablaron y a las personas que nos escucharon también. Un saludo. Como no, muchas gracias. Gracias a usted por su sintonía. Buenos días. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Nuestra voz no se apaga, sigue evolucionando junto a la realidad. YSUCA. Porque las leyes fueron hechas para conocerlas y aplicarlas, la Oficina de Asistencia Legal de la UCA presenta todos los jueves a las 9:30 de la mañana su espacio 30 minutos para conocer la ley. Un pueblo informado es un pueblo respetado. 30 minutos para conocer la ley. Todos los jueves a las 9:30 de la mañana, aquí por Radio YSUCA. Fusión Jazz. Disfruta de lunes a viernes Fusión Jazz con la mejor selección de Latin Jazz de 1:30 a 2 de la tarde por el 91.7 del FM.